Está bien. Estamos ahí. Vamos a trabajar lo que es la función cuadrática. Función cuadrática. No vayamos a confundir lo que es función con lo que es ecuación. La ecuación cuadrática fue la que trabajamos ya y encontramos dos soluciones, ¿verdad? Para x1, x2. Aquí la función cuadrática se define como f de x, vamos a trabajar así, f de x, donde le damos un valor a x y vamos a tener una expresión de esta forma. F de x igual a x a la 2 más bx más c. Considerando el término cuadrático, el que tiene x a la 2, bx es un término lineal porque tiene x a la 1 y la c es un término independiente. Entonces podría ser una función de este tipo, podría ser f de x igual a, podría ser como el ejemplo que está ahí, menos 4x a la 2 más x menos 10. Entonces aquí tenemos la A tiene un valor de menos 4. La B no aparece ahí, pero tiene un valor de menos 1. Y la C tiene un valor de menos 10. Bueno, esta es una función cuadrática, le podemos llamar completa. Ya ustedes definen el término completa porque tiene los tres términos. Para ser función cuadrática debe existir el término que tenga x a la 2, o sea, el término cuadrático. Puede faltar el lineal o puede faltar el término independiente. Ese puede faltar. Siempre va a seguir siendo función cuadrática, pero va a ser incompleta. Entonces, si yo tengo f de x y tuviera 5x a la 2 menos 3, esta sería incompleta. Recuerden que el término cuadrático no puede hacer falta, ¿verdad? Ahora vamos a encontrar algunas expresiones, ¿verdad? Por ejemplo, si dice que la A es menor que 0 o que la A es mayor que 0, se refiere al valor que va a tomar la A en la función. Entonces, en este caso, si la A es menor que 0, va a tener un valor negativo. Y cuando la A es mayor que 0, entonces va a tener un valor positivo. Fíjense, pues la A menor que 0, que lo van a encontrar por ahí en sus anotaciones que tienen en su libro. Bueno, eso es lo que es la función, una función cuadrática en cuanto a la forma. Pero ahora vienen algunas especificaciones que tenemos que atinarle. Entonces veamos lo siguiente. Entonces acá, si yo tengo que la A es
menor que 0, entonces pueda que nuestra gráfica tenga una forma así. Va a quedar abierta hacia arriba. Esa figura se le llama parábola. Parábola. Pero si la A es mayor que 0, entonces nuestra gráfica pueda que tenga una forma así. Abre hacia arriba, ¿verdad? Cuando la A es mayor que 0. Recuerden que aquí la A, si es menor que 0, la A es negativa. Y aquí la A es positiva. Entonces podríamos considerar que aquí tendríamos un valor de menos A. Y aquí tendríamos un valor de A. Si quieren le ponemos aquí positivo, ¿verdad? En estos casos vamos a tener nosotros un punto en donde cambia de sentido la gráfica y a esto le llamamos vértice. Este es el vértice. Bueno, el vértice puede caer en la parte de arriba o puede caer en la parte de abajo. Entonces aquí, en este caso, cuando queda en parte de arriba se le llama máximo. Máximo relativo. Y en este caso cuando queda abajo, la parte de abajo, entonces se le llama mínimo. Entonces, de hecho, en las cuadráticas, si nosotros vemos que el valor es negativo, va a tener un máximo relativo, ¿verdad? Va a tener un máximo, porque el punto va a caer en la parte más alta de la gráfica y abre hacia abajo. Si la A es positiva, la gráfica abre hacia arriba y el vértice va a caer en la parte de abajo. Entonces va a ser un mínimo. Bueno, pero vamos ahora a partir de estos valores, que ya sabemos cómo nos va a caer nuestra gráfica, vayamos a lo que es el vértice. El vértice, B. B de vértice. Bueno, ya sabemos que a partir de ese punto, que es el vértice, nuestra gráfica abre hacia arriba o abre hacia abajo. Podríamos decir como que fuera el punto de partida, el vértice. Entonces tenemos ahí esas especificaciones, esos conceptos que podríamos utilizar y ahora ya partimos a lo que es fórmulas que podríamos utilizar. Dice que el vértice equivale a un par ordenado denominado HK y que el vértice vamos aquí, vamos a concluir con la H primero. Dice, para hallar el valor de H, ustedes pueden utilizar menos B, tienen esa fórmula, dividido 2A. Ya ese valor de B y ese valor de A corresponden a los valores de la función que vimos al principio, que tienen A, B y C, ¿verdad? Y luego tenemos para hallar K, vamos a utilizar una función, pero con el valor de, dándole el valor de H.
¿verdad? Entonces, K va a ser igual a f de h. Entonces, si ya tenemos el valor de h, lo sustituimos en la función y ahí nos va a dar el valor de K. Veámoslo ya en la práctica. Veámoslo ya en la práctica. Hay una fórmula en la parte baja. Para trabajar lo mismo ya lo vamos a poner en práctica, que dice que también para hallar K pueden utilizar ustedes 4AC. Ahí está la fórmula, véanla, menos B a la 2. Esta fórmula siempre las van a tener a la vista. Dividido 4A. Podemos usar cualquiera de las dos. Vamos a hacer algún ejemplo para demostrar pues que cómo lo podemos hacer. Bueno, el eje de simetría parte a la parábola en 2. Veamos acá. Supongamos que tenemos nosotros esta gráfica. Este es X, este Y, y esta va a ser nuestra función. F de X. Entonces, aquí tenemos el vértice. Y si marcamos una línea acá que parta en 2, a esa línea que parte en 2 es a la que le llamamos eje de simetría. ¿Qué hace el eje de simetría? Partir en 2 la gráfica. Eje de simetría. Bueno, y el valor de C, ¿verdad? Es el valor que tenga C, parte a la, o corta o intersecta en el eje Y. Entonces aquí vamos a tener nosotros, en el caso este acá, el punto C. El punto C, o sea, el término independiente, es el que queda sobre el eje Y. Entonces, si una gráfica, una función tuviera 2x al cuadrado menos 5x menos 10, por y menos 10 pasa la gráfica, ¿verdad? Intersecta en el eje X. Bueno, veamos, si quieren nos vamos al ejemplo. Ya eso lo que expliqué acá, ustedes lo pueden estudiar. Y cuando dice intersecto o cortes en el eje Y, ustedes buscan dónde pasa por el eje Y, dónde pasa por el eje X e intersecta en X. Veamos un ejemplo. Veamos el ejemplo que está. Nuestra función puede estar así. H de X. Puede estar G de X. Puede estar F de X. Estos son los valores que utilizamos para una función. Función de H, función de G, función F. Ahí aparece en su libro como G de X, pero trabajémosla como F de X. Más común es utilizar F de X en lugar de esto. En lugar de G de X, usemos F de X. Aquí aparece X a la 2 más 2X y menos 3. Ahí tenemos la función. De hecho, como sabemos ya que
vamos a identificar los valores de A, B y C. Entonces aquí vamos a escribir. Ya ustedes saben dónde se localizan. La A tiene 1, la B tiene 2 y la C tiene -3. La A vale 1 porque no tiene coeficiente, pues se sabe que tiene 1 y es positivo. La B vale 2 y la C vale -3. Algunos criterios que podemos ya definir. La gráfica va a abrir hacia arriba porque la A es positiva. Es mayor que 0, ¿verdad? Entonces, la A es mayor que 0. Entonces, vamos a definir que abre hacia arriba. Abre hacia arriba. Porque es positivo. Que en el eje X va a pasar, como la C es -3, ¿verdad? Entonces, en el eje Y, ¿verdad? En el eje Y, la gráfica pasa por el -3. Siempre el término independiente corta en el eje Y. Ahí con el -3. Y tenemos, vamos, como va a abrir hacia arriba, entonces vamos a tener un mínimo relativo, porque va a abrir hacia arriba. Ahora vamos a trabajar hallemos el vértice. El vértice es HK, busquemos primero H. Y la H dice que es -B partido 2A. Esa fórmula la deben tener a la vista. Entonces la H va a tener menos. La B vale 2, ¿verdad? Y aquí sería 2 por 1. La A vale 1. Entonces vamos a tener 2 dividido 2 equivale a -1. Eso significa que nuestro vértice va a tener -1. Nos falta la K. Ahora dice que la K es igual a la función con el valor de H. Significa que voy a trabajar con el valor de la H vale -1. La H, aquí, la H vale -1. Por eso fue que lo escribimos aquí en lugar de la H. La H vale -1. Y la K es una función, es la función con el valor que tenga la H. Y como mi función tiene X, entonces le voy a dar valor de 1, negativo, más 2 por 1. En lugar de la X, copio la H, que vale -1. Cambian los valores. Y acá vamos. -1 al cuadrado, 1 por 1, menos por menos da más.
más 2. Y tenemos, vamos a ver, tenemos 2x, no, perdón. Aquí tenemos el que es menos 1. Voy a borrar acá porque para no confundirnos acá. Es menos 1. O menos 3. Bueno, entonces aquí, al multiplicar, menos por menos da más. Más por menos da menos 2. 2 por 1 da 2. Y queda menos. Menos 3. Revisen los valores. Menos 1 por menos 1, 1. 2 por menos 1 da menos 2 y el 3 lo copiamos. Y concluimos acá que hay 5 negativos y 1, entonces queda 4. Quiere decir que la K queda menos 4. La K vale menos 4, entonces nuestro vértice va a ser menos 4. El 3 es término independiente. Y como es menos 3, es menos 3. Si fuera 10, queda 10. Es término independiente. Ahora, si tuviera X, sí le colocamos valor de la X. Los que tienen X son X al cuadrado y más 2X. Esas X son las que estamos cambiando con el valor de menos 1. Ya. El que no tiene X, no le tenemos que ponerle nada. Bueno, ya tenemos el vértice. ¿Verdad? Hay una... Dice, pues nos dio menos 4. Veamos si usamos la otra fórmula. Copien eso. Ya tenemos que el vértice es menos 1, menos 4. Ya vemos cómo sacamos H, cómo sacamos K. Ahora, veamos la otra fórmula. Pues, para hallar K. Para hallar K está la fórmula 4AC menos B a la 2 dividido 4A. Aquí vamos a cambiar las letras por su número. La A vale 1, ¿verdad? La C tiene un valor de menos 3. La B tiene un valor de 2 y está al cuadrado. Dividido 4A. Entonces, 4 por 1. Aquí lo que estoy rectificando el valor de K, pues ya lo tenemos. ¿Lo hacen de una forma o lo hacen de esta? Entonces aquí, si multiplicamos los signos en la primera parte, 4 más por menos, más por más da más, por menos da menos y da 12. Menos. Aquí el menos se escribe porque lo que está entre paréntesis es 2. El menos, pero entre paréntesis, 2 por 2, 4. Y 4 por 1, 4. Queda menos 16 dividido
Menos 16 dividido 4. Y menos entre más da menos 4. Entonces acá encontramos que es 4. Ya lo habíamos hecho en el método anterior, ¿verdad? Usando el valor de H. Ahora, si queremos buscar los intersectos, ¿verdad? Le damos el valor 0 en la función, ¿verdad? En la función que tenemos que es f de x igual a x a la 2 más 2x más 2x y menos 3. Bueno, esta f de x, recuerdan, en la función dijimos que podía ser y. Y vamos a formar pares ordenados XY. ¿Verdad? Entonces, si le damos un valor de 0 a la X, ¿verdad? Si la X es 0, entonces la Y va a ser, si la X es 0, ya les voy a indicar. Si la X es 0, entonces X al cuadrado, que es 0 por 0, y 2 por 0 da 0, queda menos 3. Entonces les va a quedar un par ordenado 0 y menos 3. ¿Verdad? Pero si la Y es 0, ¿verdad? Entonces teníamos que buscar el valor para la X despejando. Pero ahí ya vemos nosotros que en la gráfica tenemos 0 y vamos a tener, la gráfica va a pasar por él. Lo vamos a hacer más arriba. Vamos acá. Si este es 0, X y Y. Y tenemos menos 1, menos 2. Y aquí vamos a tener punto 0 menos 3. La gráfica va a pasar por ahí. Pero ahora hagamos la gráfica. Hagamos la gráfica. Ya tenemos la idea de cómo va a quedar la gráfica. Ya tenemos el vértice, tenemos todo. Entonces vamos a... Veamos acá. Copiamos. Vamos a poner acá 1, 2, 3, 4. Ustedes la pueden hacer más grande. Hasta el menos 3. Aquí vamos a poner menos 1, menos 2, menos 3, menos 4. 1, 2, 3, 4, 5. Bueno, empecemos por el vértice. El vértice
que encontramos era menos 1, menos 4. Ese fue el vértice, ¿verdad? Entonces, ese punto queda ubicado, marquémoslo acá, menos 1, queda marcado aquí, menos 1, menos 4. Tenemos el intersecto en Y, ¿verdad? Tenemos el intersecto en Y, que era 0 menos 3. 0 menos 3, ¿verdad? Entonces, 0 menos 3. Este punto va aquí. Como la A era positiva, dijimos que iba a abrir hacia arriba. Ahora, para encontrar los demás puntos, vamos a trabajar todos los valores cercanos al vértice. Bueno, ¿qué pasa si usamos el menos 2 en la función? En la función tenemos x a la 2 más 2x menos 3. Pero ahora voy a usar el menos 2, que es el valor que le sigue al menos 1. Porque con 0 ya tengo que es menos 3. ¿Verdad? El 0 del menos 1 para la derecha está el 0. Da menos 3, ya lo tenemos. Pero a la izquierda está el menos 2. Hay que averiguar cuánto les va a dar. Entonces aquí vuelven a sustituir. Solo que ahora es menos 2 al cuadrado más 2 por menos 2 y menos 3. Hay que hacer la operación aquí, va a dar 4 menos 4 más por menos 2 da menos 4. Estos dos se anulan porque es positivo y negativo. Entonces tenemos que dio menos 3. F de X. Entonces tenemos que la Y, porque esto es la Y, equivale a menos 3. La X le dimos un valor de menos 2 y la Y resultó ser menos 3. Entonces venimos y menos 2 menos 3. Y la gráfica va a ir quedando aquí. Ya seguimos la gráfica. Ahora utilizan el 1 al lado derecho y usan el menos 3 al lado izquierdo. Y así van agrandándola, Bien, ahí quedaría entonces la explicación que respecto a lo que son las gráficas, ¿verdad? Luego hay algunas características ahí que ustedes pueden detectar, que la gráfica puede ir subiendo, puede ir bajando, puede ir corriendo a la derecha, a la izquierda, solo es cuestión de análisis, pero propiamente lo que es la gráfica queda así. ¿Dónde aplicamos la parábola? Puede ser pongamos en el salto de un gato, ¿verdad? En el salto de un gato se ve la parábola. En las verjas que hacen en las casas, ¿verdad? Ven ustedes que hacen arcos, que queda la curva hacia arriba, ¿verdad? Ven ustedes que en algunas vergas hacen los arcos así. Ahí se usa la parábola. En otros casos, ¿verdad? Usan arcos en esta forma, ¿verdad? El vértice hacia abajo. Aquí es un máximo relativo.
y aquí es un mínimo, ¿verdad? Si la curva abre hacia abajo, el vértice forma un máximo y queda de abajo hacia arriba, abre hacia arriba, es un mínimo relativo. Bien, entonces, me preguntaban, miren, pues ustedes pueden localizar en YouTube las clases, solo que tienen que buscar con el título de la clase que les tocan a usted, ¿va? Porque ahí están todas las clases que yo subo en los diferentes grados, ¿verdad? Entonces ahí pueden buscar, va a aparecer como trinomio de la forma ax a la 2 más bx más c. Puede aparecer una función lineal, puede aparecer un sistema de dos ecuaciones. Ahí aparecen todas, pero ustedes van a buscar el que les corresponde a ustedes. En este caso, van a buscar el de funciones cuadráticas, ¿verdad? Bueno, entonces cerramos esto y nos quedamos con su examen.